Se compone de 5 sílabas, 7 y 5, por lo general en la forma más tradicional, ¿no? El nuevo libro publicado, Desde los haikus, escrito por el músico, catedrático y literato costarricense, Marvin Camacho Villegas, es la nueva propuesta en materia de tendencias literarias en español. Prensa América Internacional sostuvo un acercamiento periodístico con este escritor centroamericano, en donde él mismo detalla a profundidad las razones de su pluma, su íntimo sentir, y la fuerza que lo mueve a decantarse por esta corriente literaria del Japón. Antes de hablar con el Dr. Marvin Camacho, veamos un poco sobre los haikus, sus lejanos orígenes y raíces ancestrales. ¿Por qué tan cortos sus versos? ¿Cuál es su métrica y estructura? Colaboración especial de infolibros.org. El lenguaje de la poesía dista mucho de ser ese lenguaje común que usamos a diario. Es la expresión máxima de la sensibilidad humana y nos lleva a lo más profundo de los significados de la vida. Quizás por esta razón, la poesía existe desde tiempos remotos, en la tradición oral y escrita. El haiku es un tipo de poesía japonesa que busca la sencillez y al mismo tiempo lo grandioso de la naturaleza y lo cotidiano. Los haikus son tan breves que pueden ser leídos en apenas un par de segundos. ¿Quieres saber más sobre este género poético que a tantos ha inspirado? Veamos algunos datos curiosos. El haiku es un poema de 3 versos sin rima, conformados por 17 sílabas o moras, como se le llama en Japón a una unidad menor que la sílaba, la cual no existe en español. Su distribución es de 5 en el primer verso, 7 en el segundo y 5 en el tercero. Aunque actualmente el haiku puede variar en su métrica, ya que es más libre, la adición o la sustracción de sílabas no es significativa. El lenguaje de un haiku es sencillo, libre de adornos y minimalista, pero no por eso deja de ser complejo en las ideas que transmite. Bueno, el evento que se dio el viernes 26 en el Teatro Nacional, en el foyer del Teatro Nacional, fue la presentación de mi libro Desde los haikus, encuentros y desencuentros, una producción que se hace con la Universidad de Costa Rica, con la Embajada de Japón, que colabora en diferentes aspectos, y pues es la presentación del libro. En este evento se estrenan además 3 de mis canciones, las canciones japonesas dedicadas al barítono Diego Castillo, acompañadas por el maestro Leonardo Gel Fernández Cueto, y esas 3 canciones son parte de este libro que se ha presentado en el Teatro Nacional. Y a propósito de mi admiración, mi cariño, ¿verdad?, por la cultura y el pueblo japonés. Con respecto a la poesía, pues ya Marvin Camacho pues trabajaba la poesía desde joven. Fui alumno del maestro Osvaldo Sauma en el Conservatorio de Castella, donde inicié mis primeros artículos, poesía. Y bueno, en algún momento, siendo joven, 16 años, publiqué en la Prensa Libre, en aquel momento en Costa Rica, periódico costarricense, una serie de poesías que me publicó el poeta Guillermo Patterson. Posteriormente, ya los años después, seguí siempre escribiendo. Publico ya en el 2004 un libro consolidado que es libro ya como tal de poesía, con 45 poemas de amor y deseo, que es un libro que reúne 45 poesías tradicionales, digamos modernas, pero en la poesía como una expresión del autor y expresadas en el libro con 45 textos. Más tarde surge un proyecto llamado Viajes, y son poemas de Marvin Camacho en torno a sus viajes, ¿verdad? Uno de ellos, el primero que fue publicado por la revista Cañina de la Universidad de Costa Rica, es Caminando México. Entonces la serie de viajes son caminando México, caminando Jerusalén, caminando Roma, caminando Turrialba, hay uno que es local, caminando Barba, en fin. Reúne 7 poemas cada una de las series, pero la primera, que es Caminando México, se publica en la revista Cañina. Y luego para el disco Las Memorias de Cibú, publicó dentro del disco 9 narrativas, que tienen que ver con la parte mitológica y cosmogónica de los pueblos originarios, sobre todo de la parte suratlántica de Costa Rica, pueblo Bribri y pueblo Cabecar, donde las 9 narraciones hacen alusión a su forma de pensamiento y a su cosmogonía. Y bueno, llegamos a un punto donde es
hoy por hoy la publicación de este libro desde los haikus, encuentros y desencuentros, donde hay una apreciación del elemento y de la forma literaria del haiku como un elemento de condensación poética, como una forma de expresión en pocas palabras y una forma de enunciar con pocas palabras. La poética de los haikus se define por las emociones y el asombro ante la contemplación de algún pequeño acto o suceso, una puesta de sol, la caída de la hoja de un árbol o de una gota de lluvia. Suele tratar sobre las estaciones del año o al menos las menciona de alguna manera. Se le llama la atmósfera emocional del haiku o weir, un sentimiento profundo que puede ser de nostalgia o tristeza por el sufrimiento de algún ser de la naturaleza, o una alegría que conmueve el espíritu. Algunos historiadores ubican el origen del haiku en el budismo zen y otros en el taoísmo. De acuerdo con los estudios que se han realizado, el origen religioso de los haikus es un hecho, ya que el budismo lo ha influenciado. El sintoísmo también está presente, que era una forma primitiva de adoración a la naturaleza. Se cree que el antecedente de los haikus son los hueu, poemas chinos muy breves cuyas temáticas coinciden en cuanto a captar instantes, valorar la relación del hombre con la naturaleza, así como vivir en el aquí y el ahora. Baso y Onitsura son los poetas más representativos de este género poético, quienes lo convirtieron en una forma de crecer y caminar espiritualmente. El haiku reta al autor, desde el punto de vista que la idea es que condensando lo más posible, sintetizando la idea en pocas palabras y establecidas claramente en una silábica de 5, métrica de 5, 7, 5, hay que decir algún pensamiento, alguna verdad, algún sentimiento que es parte del autor, pero en pocas palabras. Menos es más, sería la primicia de esta forma literaria. Del libro Desde los haikus, encuentros y desencuentros de Marvin Camacho. Haikus del amanecer, haiku número 12. De los ancestros, sonidos aprendidos, memoria y ayer. Haiku número 13. Iniciático, ceremonial del fuego, limpieza ritual. De la segunda sección, los haikus del atardecer. Haiku número 16. Amalgamando, carente del silencio, luz de la tarde. Haiku número 17. Creo en tus ojos, pedestal del recuerdo, ocaso en flor. Y de los haikus del anochecer, haiku número 8. Deshojándonos, mediación de tus ojos, cabalgándonos. Haiku número 11. Improvisando, jugando entre las sábanas, cuerpos candentes. Muero de noche, reinventándome el día, alejándonos. Desde los haikus, pues hace una incursión en el haiku desde la vida personal de Marvin Camacho, sus vivencias, sus propios imaginarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Marvin Camacho vive día a día, lo que ha vivido? Y cómo cada uno y cada una de nosotros nos construimos en esas vivencias. Entonces, cada haiku tiene que ver directamente con un imaginario, pero sobre todo con una vivencia del autor. Desde los haikus, en este momento se han publicado una cantidad de ejemplares, ¿verdad?, que se pueden adquirir en la Universidad de Costa Rica simplemente escribiendo a marvin.camacho@ucr.ac.cr ahí, y pedir su libro en físico
pero también está en digital, que es lo que ya pues destila más en nuestros días. Y entonces en digital, en la página web marvincamacho.com, el libro se puede descargar, ahí está, en la parte de textos, ahí se puede tomar el libro. Bueno, primero que nada, agradecerle a cada uno y a cada uno de los participantes que se acercaron al Teatro Nacional a celebrar junto a Marvin Camacho su nuevo libro, su nuevo hijo, que es Desde los Haikus. Eso es lo primero. Y alrededor de todo el proceso, obviamente a la Universidad de Costa Rica, que estuvo presente en todo el trabajo de edición, de gráfica, al maestro Jonathan Delgado, al compañero y maestro Fernando Ramírez, a los diferentes colaboradores, a la editorial Maya, Letra Maya con doña Emilia Fallas, y obviamente a los que participaron en el evento, el maestro Leonardo Gel, Fernández Cueto, Calio Alonso Ramos, Alexis Morales, Anthony Tenorio y nuestro maestro barítono Diego Castillo. Cada uno de ellos también imprimió esa parte importante del trabajo de lo que es la reunión de las artes alrededor de este nuevo hijo de Marvin Camacho, y eso lo agradezco profundamente a mi tía Olga y a mi familia, obviamente, pero a mi tía Olga, a quien dedico este poemario, este libro de haikus, ya que pues está dedicado a mi madre, pero ya ella físicamente no está entre nosotros, y a mi tía Olga, pues que fue parte de este evento de celebración y de fiesta. Pero también quiero agradecer a la Embajada de Japón, que ha estado pues a la par, asesorando, pues viendo el proceso, sobre todo de la presentación del libro, lo cual pues se agradece profundamente como parte pues, de esa comunión entre dos culturas. Y proyectos hacia el futuro, sí, hay varios proyectos. En este momento a nivel literario sigo trabajando la serie Caminando o Caminos, en la que yo hago el Caminando México y en fin, cada uno de ellos. Ahora estoy trabajando uno que es Caminando Lituania o Caminando Vilnius, que es un tipo de poemario sobre mi vivencia en Vilnius y las últimas vivencias que se convierten en poesía para Marvin Camacho. Yo lo conozco desde la condensación de la palabra, o sea, de la síntesis a partir de la palabra. No podría decir que haya una parte oscura o no del haiku. Lo que puedo decir es que el haiku nos permite, o nos reta, más que permitirnos, nos reta a decir y a enunciar un pensamiento, una verdad, un sentimiento, con muy pocas palabras. La poética de los haikus se define por las emociones y el asombro ante la contemplación de algún pequeño acto o suceso, una puesta de sol, la caída de la hoja de un árbol o de una gota de lluvia. Suele tratar sobre las estaciones del año o al menos las menciona de alguna manera. Se le llama la atmósfera emocional del haiku o weir, un sentimiento profundo que puede ser de nostalgia o tristeza por el sufrimiento de algún ser de la naturaleza, o una alegría que conmueve el espíritu. Algunos historiadores ubican el origen del haiku en el budismo zen y otros en el taoísmo. De acuerdo con los estudios que se han realizado, el origen religioso de los haikus es un hecho, ya que el budismo lo ha influenciado. El sintoísmo también está presente, que era una forma primitiva de adoración a la naturaleza. Se cree que el antecedente de los haikus son los hueu, poemas chinos muy breves cuyas temáticas coinciden en cuanto a captar instantes, valorar la relación del hombre con la naturaleza, así como vivir en el aquí y el ahora. Baso y Onitsura son los poetas más representativos de este género poético, quienes lo convirtieron en una forma de crecer y caminar espiritualmente.